Hola, buenas noches, amigas, amigos y amigas. Aquí estamos en Neira News, el búnker de la libertad, un lunes, así que hemos superado el dificilísimo fin de semana, que ya sabéis que las fuerzas del mal no descansan ni en el día del Señor, siguen atacando igual, y aquí, pues, imaginaros, nos pasamos canutas. Bueno, pues aquí estamos con redoblados ánimos para comentar la actualidad con dos contertulias, porque hay que ser políticamente correcto, hay que tener un cuidado total. Nuria Larrea. Hola, Nuria. Buenas noches. Nuria es doctora en filología y dirige la Academia Voltaire de francés. Y Javier Jové. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Javier es abogado y es el presidente del Club de los Viernes. O sea, aquí personal e institucional la representación. Y además, por sus ancestros, Nuria es vasca y Javier catalán. Así que, en fin, es la España plural que dicen estos, iba a decir mentecatos, pero no sé decir insultos, estos personajes de la política nacional, pues está representada en esta mesa. Yo soy asturiano y mi apellido gallego. O sea, bueno, las nacionalidades del Estado español están sentadas en esta mesa. Bueno, pues vamos a hablar ya en serio, o del todo en serio, porque el otro, en broma o no, pero tiene su miga. Vamos a hablar de la actualidad, y la actualidad, bueno, tiene varios frentes, como siempre, pero el frente de fuego está en Doñana, ¿no? Un incendio no tan grave como el de Portugal, sobre todo porque no murió personas como en Portugal, tantas personas además. Ahora, ¿quién prefiriese que muriese una persona antes que un lince también? Pero bueno, bien, bueno, está bien visto eso, sí, porque un lince, el animal divino, son sagrados, ¿no? Un sagrado lince. Pero ha muerto, me parece, una cría de lince en la evacuación. ¿Una cría de lince? Sí, que ha muerto. Tremendo. Sí. 3 días sí. A media hasta las banderas. Bueno, pues, ¿qué os parece esto? Bueno, yo por una parte, pues me parece que es normal que haya incendios. Lo que no es normal es que haya incendios en sitios muy sensibles y que no se atajen con rapidez o con eficacia, ¿no? Hombre, es de prever. Yo me supongo que Doñana tendrá un plan contra estos... Eso es lo malo, que tiene un plan. Supongo que tendrá, pues, lo normal sería establecer un perímetro grande, extenso, de que si pasa algo cerca de ese perímetro poder atajarlo. Yo me supongo que lo hay, porque desde luego es que volvemos un poco a lo que se decía al principio, que lo que decía, que es igual alguien prefiere que se muera un lince que no una persona. Y yo creo que es que el español es muy dejado para sus cosas. Tanto es una palabra maldita, ¿eh? Para el español. La palabra español, bueno, yo creo que el casi español prohibida decirla. Voy a poner es el muy casco, dejado y muy poco protector de su patrimonio, tanto natural como artístico. Doñana son 108.000 hectáreas, es la reserva biológica más importante de Europa. Y parece que, bueno, y no es la primera vez que surge un fuego en Doñana, sí, que hay problemas en Doñana, o muy cerca, etcétera. ¿No? Quiero decir que somos muy dejados, muy incluso destruimos, arrancamos, destruimos, y somos muy poco protectores, y deberíamos ser conscientes de que ese patrimonio es único, es especial, es nuestro y debemos protegerlo, cuidarlo, porque es nuestro. Y otros países con menos patrimonio o menos riqueza en ese sentido son súper protectores, súper guardianes, súper... A mí es algo que me enerva que los españoles seamos en este sentido tan dejados o tan... Lo que es cierto es que, como bien decías tú al principio, los árboles y los bosques tienden a quemarse. Posiblemente en Noruega y en Dinamarca y en Suecia no lo hagan tanto por las condiciones climatológicas. Hay que ser consciente de esta cuestión, y es que los árboles, las plantas y los arbustos se queman. Es necesario. Y entra ese proceso de regeneración biológica y del ecosistema, que naturalmente siempre han existido los incendios, ¿no? En la historia de la humanidad y del planeta. Porque cuando estamos hablando de incendios siempre nos vienen los de siempre a decir que si detrás hay intereses perversos, los especuladores que se quieren lucrar y tal. Bueno, antes de que existiera el hombre ya existían los incendios, ¿no? Entonces esto es una realidad con la que tenemos que convivir, ¿no? Ahora, dicho esto, es cierto que hay que poner los medios para que este tipo de problemas sean relativamente controlables, no se extiendan y bueno, pues una cosa, asumiendo que se van a dar en el tiempo, porque es una cosa manejable. Lo que pasa que, bueno, lo que tenemos que ver es, porque hablamos de los incendios
y ponemos el énfasis en las imágenes, en el peligro, la gente teniendo que correr, las carreteras cortadas, pero luego, una vez que pasa el incendio, nos olvidamos un poco de todo, ¿no? O sea, este incendio, ¿dónde se ha producido? Son terrenos de dominio público, son fincas privadas. De eso nunca se habla. ¿Qué es lo que pasaba? Los montes no estaban bien cuidados. ¿Cuáles son los que no estaban bien cuidados? Los de dominio público, los de las fincas privadas. Porque al final, todo esto de los parques nacionales, lo que es público no es de nadie. Y el problema que las fincas privadas, pues prácticamente tampoco, porque tienes tan limitados los usos y las utilidades y la explotación y el aprovechamiento económico de esas fincas, que evidentemente lo que nada vale o lo que para nada vale no tienes ningún interés en cuidarlo. Y a la menor te la ocupa este amigo, ¿cómo se llaman estos? Sí, los del sindicato. Claro, a la menor te la ocupa. ¿No? Entonces, las cosas que uno cuida son las cosas que tienen valor y que tienen valor económico, que pueden ser objeto de un aprovechamiento lícito para sus propietarios y para sus dueños. Entonces, lo que tenemos que ver qué legislación estamos promulgando que impide que esos campos, que esas dehesas, que esos entornos naturales puedan ser objeto de rendimiento económico y de aprovechamiento. Hay, si me permites, una cosa que dijiste antes en el patrimonio, ¿no? Tú que eres políglota, puedes aclararlo. Hay en otros idiomas, se habla de herencia, en ese sentido, heritas. Sí, la herencia, desde luego. Herencia, y la herencia también es una palabra nuestra, ¿no? Pero en el sentido de herencia, es la idea de patrimonio transmisible. Y eso, entre otras cosas, al caso de grandes volúmenes, caso de patrimonio público, transmisible, de herencia, hace relación al concepto de nación. Si no hay un concepto de nación, no hay un concepto de solidaridad, ni hay concepto de nada. Entonces, antillo caliente, ríase a la gente. ¿Qué me importa que se arrase Doñana si total, yo soy de Marte, no soy ciudadano del mundo, pues me marcho? Yo creo que lo que está demostrando esto es la crisis de la idea de nación. Quizá eso con el patrimonio artístico sí que se da, ¿no? Pues es dejar eso a nuestros hijos, a nuestros nietos, mantenerlo, cuidarlo, protegerlo, las cuevas de Altamira, la catedral de donde sea, cuidarlo para... Pero eso también... Pero se piensa algo más, ¿no? Sí, pero se piensa algo más en que hay que preservarlo para legarlo, para dejarlo a los que vengan después. Y el patrimonio natural es igual o más importante, porque es el que pisamos, el que vivimos. Yo, hombre, estoy de acuerdo contigo, pero no del todo. Yo no creo en las combustiones espontáneas. Sí. Yo creo que detrás siempre hay alguna mano o muchas veces hay detrás una mano con intereses muy concretos. Y eso la ley debería de castigar esos comportamientos, porque sí que se castiga a quien roba el Códice Calistinus, pero igual a quien quema, que tampoco claro, gran cosa, pero luego al quien quema un monte, pues 1.000 euros de multa. Eso es lo que no puede ser, y menos en casos de especial relevancia como es este. Yo creo que el gran problema que tenemos los españoles a día de hoy es que lo fiamos todo al Estado. Entonces nos irresponsabilizamos. Entonces, si hay un incendio en Doñana, la culpa es del Estado y el Estado tiene que resolverlo. Si tengo mi padre con Alzheimer, la culpa es del Estado, o el Estado ha de ser el que lo cuide y yo lavarme las manos. O sea, al final hemos creado una sociedad totalmente infantilizada, totalmente dependiente, irresponsable, y que fía la solución a todos los problemas que surgen en la vida diaria a que venga el Estado y nos los arregle. El tema, por ejemplo, de la conservación del patrimonio y de la conservación del medio natural, en Inglaterra, el mayor gestor de espacios naturales y espacios culturales es una fundación privada. Es una fundación privada que funciona como un reloj y que obtiene unas contribuciones y unas aportaciones de la sociedad y de los ingleses brutales, y es el mayor propietario de toda Inglaterra. Y ellos lo que hacen es comprar patrimonio, comprar espacios naturales y conservarlos. Y forma parte de la iniciativa privada. Aquí en España eso sería inconcebible, porque si la Casa de Alba se dedicase a hacer algo de esto, ya empezaríamos que si no sé qué, que si no sé cuál, que si... Entonces yo creo que uno de los grandes problemas es el español se ha convertido en una persona totalmente irresponsable y que fía el total de las soluciones vitales al Estado. Un dato hablando de Inglaterra, que yo no caigo en el papanatismo de admirar a los ingleses, pero tampoco hay que valorar que tiene muchas virtudes.
En la época de Enrique III, Gloucester, mi reino por un caballo, bueno, había ahora hay tantos árboles como la época de Enrique III, porque resulta que este buen rey, malvadísimo rey, hizo un censo súper exhaustivo de los árboles y hay tantos ahora, o sea, tanto la revolución industrial, la industrialización destruyó y tal. No, si se tiene sentido esta fundación o tal, y hay los mismos, esa idea de que se destruyó, como era el paraíso natural del que veníamos y ahora tal, no es verdad. No es verdad. No, de hecho, claro. Es más, en los últimos 30 años la masa forestal en España no hace más que crecer. En España está creciendo, claro. A pasos agigantados. Lo que pasa que, bueno, eso pues normalmente no suele copar los titulares de los telediarios, ¿no? Sino todo lo contrario, el mensaje, la destrucción del planeta, patatán, y al final nos dejamos llevar un poco por todo ese tipo de cuestiones. Oye, vamos a dar un cambio al tema, cambio al continente, cambio a todo. Como sabéis, amigos, pues estos días en México, en la ciudad de León, que es el estado de Guanajuato, no es la capital, pero es una ciudad de 1,5 millones de habitantes, es una ciudad grande y bueno, pues a decir León, pues estamos en casa como todo lo que pasa en Hispanoamérica, ¿no? Pues se ha inaugurado un edificio del Instituto Oviedo, en 2 palabras. Ahí hay un empresario importante y inteligente, que Juan Antonio García, que yo creo que es nacido en Asturias, o si no es nacido, vamos, sus padres por supuesto de la zona de Cangasonís. Y entonces este señor, aparte de su financiero y de sus actividades, pues puso un instituto de enseñanza media y ahora abre una facultad, ha enlazado con don Gustavo Bueno, enlazó el año pasado, porque don Gustavo se falleció cuando se iba a inaugurar la facultad, y ahora han ido allí, ha ido la familia de Bueno, y bueno, han inaugurado este edificio, Facultad de Filosofía, y bueno, os pedía un comentario sobre esto, porque bueno, aparte del edificio indica las cosas que se pueden hacer de allá para acá, de aquí para allá, en parámetros tan líquidos, diríamos, como la filosofía, porque además se da la circunstancia de que fue con el abad de Covadonga en la expedición, y bueno, don Gustavo, que todavía es abad, aún es abad, aún abad, sí, pero que era manifiestamente ateo, don Gustavo, ¿no? Entonces va el pensamiento de filosofía atea, el abad de Covadonga y el empresario, que no sé lo que es, pero yo creo que es católico practicante, ¿no, Juan Antonio? Bueno, a mí me parece una noticia, pero de primer orden, porque se trata o puede servir para hacer que la visión hispana o española, hispana del mundo vaya cogiendo músculo, vaya cogiendo fuerza. Se trata de que no somos inferiores, nuestra visión del mundo, nuestra filosofía, nuestra manera de actuar y de comprender el mundo no es menor o peor que la de otras civilizaciones, entre comillas, o otros países, otros pueblos. Me parece fundamental, y además, sobre todo en México, no solo por la relación que hay entre Asturias y México, sino como México también como baluarte o estandarte enfrente de esa otra civilización anglosajona que tiene otra visión del mundo y de la vida, ¿no? Me parece fundamental la noticia, de primer nivel. Y yo espero que esto vaya cada vez a más y que tenga mucho éxito, porque sería éxito para la cultura, para la manera de pensar, de vivir hispana, que creo que, yo no sé en Hispanoamérica, pero en España como que... Para eso lo hacen. Estos financieros, estoy convencido que quieren rearmarse frente a los vecinos del norte, que últimamente son hostiles. Que siempre hemos tenido complejo... Con el proteccionista Trump. Que siempre hemos tenido complejo de inferioridad y bueno, a veces pues igual con motivo, pero muchas otras veces no. Ahí está subyaciendo esa leyenda negra, ese además... también un carácter un poco típico español de qué mal lo hacemos, qué basura, qué desastres. Pues no, es que muchas veces no hemos sido así, ni somos así, ni somos todos así. Sí. No, desde siempre la Fundación Gustavo Bueno de don Gustavo tuvo una proyección, o se proyectó muchísimo hacia Hispanoamérica, ¿no? De hecho, hablando con su hijo pues ya hace tiempo, me comentaba que, es más, el mayor número de suscriptores a la revista Alcatoblepas que editan ellos, pues en su inmensa mayoría son mexicanos, ¿no? Y no ellos solo la presencia en México, sino el resto de Hispanoamérica, la importancia y el pozo y la buena aceptación que ha tenido todo lo que es la filosofía de don Gustavo, ¿no? Que además él ya reflejó desde el comienzo, pues
digamos, esa reafirmación del ser español y de la cultura española, pues en el libro tan polémico como España frente a Europa. Y cómo, pues bueno, pues él veía la necesidad de proyectarse hacia las naciones hermanas, hacia Hispanoamérica, y cómo ese papanatismo proeuropeo, a veces insulso, y que además él decía que es que España no tiene por qué andar mendigando la pertenencia a la Unión Europea o no, porque España es Europa, ¿no? España forma parte de las 5 naciones canónicas originarias de Europa, y por lo tanto le parecía que ese servilismo cultural y hacia esa Europa sublime, pues que no tenía mucho sentido. Eso por un lado desde la faceta filosófica. Lo que yo quería aparte es hablar de efectivamente la importancia que en otros países se está dando a las humanidades, cosa que en España en los currículums pues está desapareciendo totalmente, y parece que bueno, pues que en México no es así. Yo soy partidario de que no haya currículos escolares y que cada cual monte el que quiera. Efectivamente, somos muy pero, radicales, y que cada colegio pueda plantear a sus alumnos los currículos vitales, los currículos escolares y académicos, los itinerarios académicos más solventes, pero es que el problema de España es que ni tan siquiera te dan la opción de estudiar humanidades, porque simplemente te la quitan del currículum y el currículum es oficial y tú no te puedes salir de ahí. Y por otro lado, hay otro dato que tú has apuntado, que yo quiero destacar muy especialmente, es que esto obedece a una iniciativa privada. Siempre estamos hablando de la educación pública y todas estas mandingadas. Y no, se puede hacer educación orientada a la filosofía, que no hay nada más poco práctico que la filosofía, y desde la iniciativa privada. Lo cual desmonta muchos de los mitos de la progresía más que respecto filosofía, yo hablaría del idioma español. Pensamos en español, pensamos en español, y la filosofía en español. Sobre todo es el idioma, nuestro enlace, nuestra comunidad es el español, la lengua. Slim compra al Oviedo, desde México. Y compran, también desde México, compran entre comillas la filosofía de Gustavo Bueno. O sea, ¿qué potencia tienen esos hermanos en el idioma, como dices tú, de la cultura? Sí, ¿Qué potencia? en el idioma. Son 120 millones de personas. La mitad tienen 25 años o menos. O sea, sí, la el potencia de México es juvenil impresionante. Claro, nosotros desde aquí ya somos menguados. Eso es una y la otra cuestión de la filosofía que decías, claro, Macron. Se dice en francés. Macron. Sí. Nuevo presidente de la República. Bueno, pues hizo la tesis sobre Hegel, es filósofo, hizo la tesis sobre Hegel y con Balibar, además, el teórico marxista con Althusser. O sea, la filosofía cuenta. Dice, bueno, es que dices tú, oficialmente no vale para nada. Depende, claro. Y por eso apuestan estos financieros mexicanos, porque apuestan por la filosofía. Sí, por ejemplo, ¿cómo es la nueva del PSOE? ¿La de aquí? ¿La de Agustín Argüelles. No. Lo digo porque es de Reba de Sega como Agustín Argüelles. Adriana Lastra. La Adriana Lastra. Si, por ejemplo, hubiera asistido a las sesiones y a las charlas de la Fundación Gustavo Bueno, pues a lo mejor esa chorrada que dijo el otro día de que el ejemplo boliviano para una España federal y plurinacional, pues seguro que nos habíamos... Teníamos un reino y en Asturias un principado, que podían convivir las dos formas. Pero es que es una ignorancia, pero es una ignorancia oceánica, como decía el otro. Es como de aquí a México y vuelta. Pero ese olvido o ese rechazo que hay desde hace unos años a las humanidades, lo vamos a pagar, lo estamos pagando y lo vamos a pagar. Porque... Y al pensamiento crítico. Claro, porque una cosa lleva a la otra. Exacto, es pensamiento crítico, es filosofía, es tu idioma, es lo que piensas, lo que... Hace muchos años le oí comentar a José Luis Balbín, periodista asturiano, que estuvo en una época de jefe de prensa, diríamos, del Museo del Prado, que iban colegios y ante un cuadro de Adán y Eva, ¿y esos quiénes son? Ya no sabe quiénes son Adán y Eva. O era Caín y Abel, no sé. La historia sagrada ha desaparecido. Claro, la Biblia es de curas y religiosos, y hay que eliminarla. Entonces, claro, si quitas la Biblia desaparece nuestra cultura, porque claro, la pues mitad es... La pintura de unos cuantos siglos. Claro, la pintura, eso, entre la pintura de unos cuantos Roma siglos. Y la Biblia, pues entre la mitología es toda nuestra cultura. Y tema sagrado, pues gran parte de la pintura. ¿Cómo se llama esto? Esos que andan persiguiendo marcianos por ahí, ¿no? De Pokémon. Te quedas con Pokémon, claro. Quitas a Adán y Eva y Pokémon y Picudo, no sé cómo se llaman. Bueno, otro tema. Hablando de la degradación de nuestros tiempos, y yo soy optimista,
pero ya visteis el otro día en las fiestas de San Juan, en la Corredoria, una pareja de chavales, jóvenes, pero no tan jóvenes tampoco, tenían 22 y 24. Pues los acorralaron unos muy jóvenes, eso sí, para robarles. Les dieron una paliza brutal, la foto del chico a la espalda estaban machacados, es verdad, dijeron, casi nos matan, queríamos matar, casi nos matan. Bueno, al chico le sacaron una navaja. Se le sacaron una navaja. No, la gente no ayudó. Y yo también, eso es un debate, porque claro, te metes ahí y a ver cómo sales, ¿no? Como le pasó a los chavales. Lo de la ayuda es, claro, la gente ya no ayuda porque te metes y a veces, te metes y quien sale perjudicado, quien sale dañado o muerto eres tú. Y entonces... En la Corredoria y en Lugones, precisamente además hay un problema de inseguridad ciudadana brutal. Los robos son a diario en establecimientos, en comercios. La violencia en esa zona y la delincuencia pues está arraigada. Hay más ejemplos de violencia. El otro día también dieron una paliza a un chaval en Gijón por llevar un polo con la bandera de España, la banderita. Y entonces al final... ¿Y a una monja? ¿Dónde le pegaron a una monja? Una monja también. Bueno, Madrid. pues entonces no, son unas cosas que tremendas, ¿no? Perdón, había un chiste un chiste no es un chiste, pero decía, le pegan a una mujer, le parten la cara. Y dice, qué vergüenza, era una monja. Ah, bueno. Había una broma en humor negro, pero pedagógica, ¿no? Como es una monja, pues mira, Claro. Entonces, al final uno se da cuenta que, bueno, los que somos liberales o entendemos esta manera de ser las cosas, al final el Estado nació para darnos tranquilidad, darnos seguridad a nuestra propiedad, a la vida y poco más, y dejar que la sociedad se desenvolviese naturalmente y fuese avanzando, ¿no? Y en vez de eso, tenemos ahora mismo un Estado que deja de hacer aquello para lo que nació. El Estado nació para tener el monopolio de la violencia, para garantizarnos a todos nuestra vida, la propiedad y todo lo demás. Abandona esas facetas porque la inseguridad que hay es brutal y se dedica a dar cosas que no son para lo que se nació. Entonces monta televisiones, monta museos, superpuertos, da subvenciones a los sindicatos, a los empresarios y abandona aquello que realmente pues, es lo que justifica la existencia del Estado. Porque si el Estado no es capaz de garantizarnos la seguridad de las personas, pues entonces ¿para qué lo queremos? Es uno de los bienes más importantes de España. Claro. Entonces España yo creo que ahí tenemos una legislación, pero sin embargo que es muy permisiva, en la que pues pasan estas cosas y no sé lo que pasará con estos chavales, serán menores de edad y no sé el tiempo menor, que estarán en Sograndio armarán la de San Quintín, se escaparán y apalearán a los ahí voy, que no solo es un guardias. Problema de seguridad, que lo es un problema de educación y la educación está en la familia. ¿Te consta que tiene familia? Bueno, entiendo por familia lo que entendíamos antes por familia. Bueno, vale. Claro. Una cosa por ahí. Por lo visto, cogieron a 2 y son otros 4 más. Sí. Hombre, que haya 6 que estén en Sograndio y que no estén con sus padres o con sus familiares o con... En principio es un problema de educación en casa, en las familias, de civismo, de educación de civismo, de respetar al otro, y esa educación no es el Estado quien debe hacerlo, sino en casa, los padres, las familias. El problema es que los padres se han lavado las manos. Claro, todo lo contrario. El padre lo que quiere es quitarlo de en medio el problema del chico o de la chica y anchas Castilla. Familia desestructurada, como se dice. Sí, pero eso no es una familia desestructurada porque estás... Hay una tercera cosa que no me atrevo casi ni citar, porque nadie lo cita. ¿A qué colectivo pertenecen esos chicos? No se ha dicho, pero me temo que hay una identificación, creo que se me entiende, no voy más allá porque es tan imposible hablar ya con libertad en este mundo que me cae el pelo si digo algo más, pero creo que se me entiende. Quizá pertenezca a alguna cultura, como se dice ahora, ¿no? Alguna incultura, claro, porque eso, los índices de delincuencia están ligados también a determinados colectivos. Sabemos que hoy en día se trata de obviar a nivel estadístico los orígenes nacionales, religiosos, el estado civil de los padres, todo ese tipo de información estadística para evaluar y poder aplicar las medidas correctoras ahí donde haga falta y tal. Hoy en día se laminan de las estadísticas y se evita a la sociedad pues, que tengan conocimiento realmente de este tipo de cuestiones. No hay manera de saberlo. Y por tanto se actúa a ciegas porque no hay información o no se quiere evaluar, no se quiere
Pero ya ni se recoge a nivel, se recoge, claro, ni se eso. recoge No. a nivel estadístico. Para evitar que haya filtraciones, Claro. lo que hacen directamente Claro. es no se recoge a nivel estadístico y esas muestras no existen. Bueno, pues hablando de la policía, que es la que actuó en este caso, no sé si tarde, pero bueno, a tiempo porque no los mataron, eso todo hay que decirlo, hay que felicitar a la policía. Pues hablando de policía, pues ya vimos ayer en la emisora gemela hermana de La Sexta, bueno, de hermana nada, ya vimos al comisario Villarejo y al otro comisario Évole, a los dos comisarios en una entrevista. Es difícil una entrevista más tramposa que esa, ¿no? Bueno, Porque comisario Villarejo no, San José Villarejo, bueno y Marta. También, sí. Eso es de Kik, de Unamuno. No. Metía ahí a aquellos otros periodistas comentando a la mitad, metía a Mas, metía a Ayuso por el medio. Es una entrevista tramposa por todos los sitios. Pero bueno, a mí me gustaría destacar primero que nos han copiado. Aquella mazmorra en la que se desarrolla la entrevista es una copia mala, además, de este búnker. Yo cuando lo vi, vamos, me caían las lágrimas en casa ayer. ¿No? Hemos acertado. Bueno, cuando La Sexta, que será lo que sea, pero tontos no son, nos copian, es que hemos acertado. Y bueno, contra el fondo de la cuestión es una forma. Contra el fondo, San Villarejo. San Villarejo, San José Villarejo, bueno y mártir. Porque parecía, bueno, el santo de la película. A mí lo que, en conclusión... Quedó bastante mal, ¿eh? Sí, quedó bastante mal. A mí lo que bueno, quizá pequé de inocente o de ingenua, me ha dado mucho miedo, porque me doy cuenta de que hay un mundo paralelo y que no se trata de delincuencia de las capas sociales bajas, de la delincuencia sino de clases altas de la sociedad, ¿no? Y entonces poder, claro, las que tienen poder, donde la corrupción, el robo, el chantaje, la extorsión valen, el espionaje están a la orden del día, sea quien sea el... Pues por eso. Bueno, exacto, Claro, por eso estamos en aquí. este búnker y con cascos y con metralletas, claro. porque a mí me dio miedo decir, pero bueno, es que hay otro submundo que no se nos da más que a toro pasado y solo a pinceladas, a trozos, y qué habrá por allá, qué habrá por ahí debajo, ¿no? ¿Qué habrá por ahí abajo? Es de lo que durante qué miedo. muchos años viene hablando Federico Final Los Santos, de las cloacas de los servicios secretos, los servicios de seguridad del Estado y demás, y es una cosa que produce, no lo sé, te da sensación de no estar un país supuestamente homologable con los de nuestro entorno. Bueno, ¿no? pero Es eso una lo hay cosa en otros chusca. países, igual o peor, sí. Yo entiendo que sí, pero No están ahí las colacas. uno no acaba de entender también qué hacía este señor ahí con el Évole, esas entrevistas, cuando las quiere las hace almibaradas. Hombre, cuando mola que hizo Otegi. Claro. O sea, ya el personaje y que Villarejo pues se prestase a eso, pues no entiende muy bien tampoco para qué. No sé qué tema de notoriedad, sabe qué cuestiones. Chochea. Chochea porque las colacas lo que Pues no es pueden hacer posible. es salir de las colacas. Sí, ¿Qué haces? Porque desde luego tener 12 empresas y reconocer que no le dan beneficio, ¿para qué las tiene? sí. 12, No, no, es todo una, muy- 12 que no No le dan digas que nos beneficio. cae la bomba 12 que atómica. no tienen beneficio, entonces no las tengas. Bueno, pues me dicen que están ahí a la puerta bombardeando, así que tenemos que dejarlo ya. Gracias, Javier. Gracias, Nuria. Gracias, vosotros. amigos. Nos despedimos. No creo que mañana sea posible porque esto de Villarejo es demasiado. Hasta mañana. Paz y amor y suerte para todos.